bienvenida al periodista Cristian Zurita, periodista de Diario El Universo, que también colabora con algunos portales digitales, entre ellos La Fuente, el portal La Fuente, Mil Hojas y otros portales en Internet publicaron recientemente un artículo que ha disgustado al gobierno de Lenín Moreno, El laberinto offshore del círculo presidencial. En él se da cuenta que INA Investment Corporation, una empresa offshore vinculada a Javier Macías Carmiñani y su esposa María Auxiliadora Patiño Erdoiza, quienes estuvieron ya involucrados en un supuesto encargo de muebles en el departamento de Moreno en Ginebra, habría realizado otras acciones sospechosas relacionados en estas acciones estarían personas cercanas a Lenín Moreno, incluyendo su hermano. Este artículo recibió comentarios de altos funcionarios, incluyendo la ministra del Interior, María Paula Romo. Hablaron de información confusa, laberíntica, señalaban que el presidente de la República no está involucrado de ninguna manera, pues no se le menciona, pero están personas cercanas al presidente y al gobierno. Le damos la bienvenida a Cristian en esta mañana y quisiéramos conocer de qué manera han recibido usted y también su compañero, el activista y periodista Fernando Villavicencio, todas estas críticas, este cúmulo de aclaraciones que se han dado por parte del gobierno y que motivaron incluso una cadena presidencial que se dio este día martes, en la cual el presidente mostró alguna documentación, un informe en el cual presentaba también su declaración de bienes y señalaba que él no tiene ni propiedades ni cuentas en el extranjero. Le damos la bienvenida. Es un gusto, un placer saludar con todos ustedes. Buenos días con su audiencia. Bueno, primero que todo quiero comentarle que yo ya no soy periodista de Diario El Universo, dejé de serlo a partir del año 2015 y yo soy el director del portal Mil Hojas, ¿sí? Gracias por la aclaración. Con respecto a su consulta, lo que primero hemos denotado es una condición extrema de temor por parte del régimen que se ha manifestado en una fuerte expresión de rechazo y de persecución a nivel de redes sociales contra nuestra reputación en los últimos días, ¿no? Lo que primero hemos observado es un intento de cerrar nuestras cuentas en redes sociales y lo segundo que hemos observado es una respuesta directa a nuestra reputación. Lo que se está tratando de hacer con nosotros es generar a nivel público una deshonra a nuestro trabajo y a nuestra ética que se ha notado con mucha claridad en las últimas horas, ¿no? Incluso existen cuentas piratas a través de redes sociales en las cuales se nos manifiesta que nosotros somos personas que hemos pactado por dinero para hacer este trabajo. Eso no es verdad bajo ninguna circunstancia. Si es que fuese en algo tendría que parecerse, pues deberíamos decirle en honor a nuestro rigor ético que bajo ninguna circunstancia de eso se apega a la verdad. Nosotros no tenemos financiamiento, nosotros trabajamos en las mínimas condiciones de acceso a condiciones económicas para hacer nuestro trabajo y sin embargo presentamos un trabajo impecable de primer nivel totalmente documentado. La hipótesis ¿Sí? del gobierno, Cristian, iba en el sentido, y esto por la coincidencia de declaraciones que se ha dado por parte del expresidente y algunos de sus colaboradores, acusándoles de corrupción a Lenín Moreno y a su círculo cercano, de que se trataba de un ataque del correísmo para desmejorar la imagen del presidente Moreno. Mire, es que no tenemos nosotros capacidad de evitar que el expresidente Rafael Correa tome este trabajo periodístico y lo materialice políticamente para atacar al actual presidente, ¿sí? El expresidente Rafael Correa tiene todos los
todas las capacidades y herramientas tecnológicas y económicas, ¿sí? Desde Europa y desde su gente que trabaja acá, para generar cientos y miles de cuentas y tratar de desprestigiar y desestabilizar al gobierno, ¿sí? Pero eso es un tema que a mí no me corresponde responder. A mí lo que me corresponde, ¿sí? A mí las connotaciones y denotaciones de lo que provoque este reportaje no me corresponde responder. Eso es un tema parte de la matriz generada por el gobierno de Rafael Correa y por la propia matriz del presidente Lenín Moreno. O sea, lo que hemos hecho es generar un reportaje nítido, plano, claro, y si es que el presidente Rafael Correa lo toma, o sea, no está en mi capacidad de decir que o sea, que no lo haga. De hecho, lo iba a hacer y el gobierno de alguna manera lo sabía. Lo sabía desde el mes de octubre, sí, en el cual yo hablé así con mucha claridad y le expliqué en ese momento mis teorías al secretario de Comunicación, Andrés Michelena. Yo se lo expliqué con detalle qué es lo que nosotros estábamos investigando en el mes de noviembre, qué es las publicaciones que se veían venir y cuáles eran nuestros sentidos. Y justamente, licenciado Zurita, muy buenos días. Se ha advertido que este reportaje es apenas la punta del ovillo y que hay mucho más por detrás. Se van a venir nuevos reportajes, incluso, si no estoy equivocada, el propio Fernando Villavicencio había advertido que se está ya preparando un nuevo trabajo de investigación en el cual se descubrirán algunas situaciones irregulares, preocupantes de el secretario Santiago Cuesta. Hay información complementaria que nosotros hemos recibido que aúpan a entender la problemática y la relación extrema que tiene el presidente Lenín Moreno con Santiago Cuesta. Muchas gentes que son afines al gobierno y al palacio establecen que existen serios problemas éticos al interior de la presidencia por la presencia de Santiago Cuesta, pero nuevos documentos dejarían en evidencia la relación extrema y estrecha que tienen los dos desde la participación del presidente del expresidente, de este actual presidente, perdón, en su presencia y su trabajo diplomático que lo realizó que lo realizó allá en Ginebra. Entonces un poco se va a ahondar en ese tipo de temas y luego de que se termine de contrastar un poco más de información con respecto a ese tema. Y luego obviamente tendremos que continuar con este tema que hemos publicado en la semana pasada, pues, ¿no? Ya vamos prácticamente a 15 días de este. Ahora, licenciado, el presidente Lenín Moreno y gente cercana como es la ministra del Interior, María Paula Romo, también le escuchamos al secretario anticorrupción, Iván Granda, diciendo que estos artículos o estas denuncias no le tocan directamente al presidente de la República, al presidente Lenín Moreno, y que él no tiene por qué responder o no debe responder por terceros ni por sus familiares, en este caso su hermano. Sí, licenciado Zurita, no sé si continuamos en la línea. Sí, tengo un poco, no los escucho con claridad, pero con respecto a su consulta, yo le debo contar que la respuesta que emitió tanto el secretario anticorrupción, el señor Iván Granda, como la ministra del Interior, María Paula Romo, dependieron incluso de la información que nosotros les facilitamos, ¿sí? Entonces, ellos respondieron de acuerdo a la posibilidad que ellos creyeron señalar, porque nosotros les facilitamos esa información. O sea, aquí no ha habido una condición de maledicencia periodística para que no sepan qué es lo que está pasando. Apenas nosotros entregamos el banco de preguntas al señor secretario de Comunicación, Andrés Michelena,
4 días antes de sus publicaciones, 4 días antes de la publicación, una persona cercana a la ministra, a María Paula Romo, se acercó y me preguntó qué estábamos haciendo y si podíamos conocer ese banco de preguntas, y les dimos para que conozcan, ¿sí? O sea, para que sepan en qué cuál era el nivel de gravedad de lo que iba a publicar este reportaje. O sea, no ha habido Hay una debilidad, Cristian, en lo señalado por el gobierno. Encuentran una respuesta a la publicación, y han tenido una respuesta por demás dura, ¿no? Por demás con mucha preocupación, con mucho susto sobre todo, porque la verdad es que no entiendo por qué. O sea, aquí no existe un ánimo de desestabilizar el gobierno por parte de los periodistas. Yo no creo que el gobierno de Lenin esté desestabilizado. Obviamente existe, por otro lado está todo el grupo de Rafael Correa y su gente que está haciendo esfuerzos por lograrlo, pero el presidente Moreno no se va a ir. No se va a ir. Cristian, le decía que hay una gran debilidad en la argumentación del gobierno, que le quita peso, pues es muy simple mirar el pasado reciente de quiénes son los autores de este artículo. Fernando Villavicencio, de quien poco se puede añadir, ha sido el gran detractor del gobierno de Rafael Correa, y lo hizo valientemente desde los inicios del gobierno de Correa, con publicaciones que sacudieron los cimientos de ese régimen hasta que terminó con toda la historia de persecución. Usted estuvo también en varios capítulos. Recordamos el libro que lo presentó conjuntamente con Juan Carlos Calderón, El Gran Hermano, que le significó una fuerte persecución de Rafael Correa. Entonces, pensar que usted y el señor Villavicencio se encuentran dentro de una conspiración con el correísmo realmente deja sin piso. Eso es lo que están tratando de hacer, y de desprestigiar al mensajero. Y quien directamente está involucrado en esto es el señor Santiago Cuesta. El señor Santiago Cuesta está utilizando las más viles prácticas que nosotros estuvimos acostumbrados a ver en el periodismo, como el manejo de troles en las redes sociales. ¿Qué es lo que tienen? 15 personas manejando alrededor de 1000 cuentas en redes a través y obviamente generando todos los conflictos que estamos enfrentando. Cuentas trolls que publican supuestas conversaciones entre Villavicencio y otra gente, que lo único que denotan es que existía persecución e interceptación de llamadas para conocer qué estaba haciendo, en vez de preocuparse por la lucha contra el narcotráfico, que ya sabemos todos los conflictos que ha generado, y que los grandes perdedores aquí han sido los periodistas, porque ellos han sido los asesinados. Sí, lo que tenemos es una persecución nuevamente a quienes buscan información sensible con respecto a actos de corrupción y los acusan. Es lo que estamos viviendo. Vamos a volver sobre Santiago Cuesta en instantes, Cristian, pero quisiera también conocer su punto de vista sobre otro funcionario flamante en el régimen de Moreno. Él fue parte del correísmo, fue elegido, de hecho, para el último periodo como concejal del cantón Cuenca por el correísmo. Tempranamente se separó y se puso en la oposición como concejal independiente. Hablamos de Iván Granda Molina, un joven cuencano, ha demostrado capacidad sin duda en las actividades que ha cumplido. Fue también defensor del pueblo en esta ciudad, pero ahora ascendió vertiginosamente y fue convertido en el secretario anticorrupción, una nueva figura creada por el gobierno del presidente Moreno. Usted y nuestros oyentes en su gran mayoría conocen los pasos que ha dado Iván Granda en ese sentido, intentando convertirse en una especie de zar anticorrupción. La reacción de Iván Granda cuando recién surgió este reportaje fue señalar que la publicación enreda fechas y nombres y que en ninguno de los temas está el presidente. Por tanto, él no quiso hablar de este tema en una rueda de prensa en la que se le planteó, pero a reglón seguido en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente sobre la publicación de un portal web que es una suerte de laberinto al estilo correísta. Evidentemente no existe ninguna responsabilidad del presidente Lenin. Evidentemente no existe ninguna responsabilidad del presidente Lenin. Está dando este alto funcionario anticorrupción ya no solamente un juicio de valor, sino una sentencia sobre el caso. Continúa este tuit de Granda, señala quien ha demostrado con hechos que cuando se debe investigar deja que las instituciones del Estado
hagan su trabajo. ¿Cuál es su comentario sobre la posición de este puntal o este supuesto puntual anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno? A ver, yo entiendo que en primera instancia él tenga que defender políticamente al presidente Moreno porque cree que no está involucrado directamente en estas acciones. Pero él ha sido nombrado secretario anticorrupción, ¿sí? Y no creo que debía haber sido la respuesta de un secretario anticorrupción frente a estos hechos. Lo que evidencia es que este secretario anticorrupción efectivamente puede poner las manos al fuego por el presidente de la República, ¿sí? Lo que significa que un secretario anticorrupción nombrado por el Ejecutivo, ¿sí?, no tiene ninguna calidad institucional. Debería ¿sí? tener independencia y por lo menos demostrar prudencia en instancias como es la que se presenta. Este es un tema de independencia. Ahora, recuerde que cuando se le preguntó por primera vez, y que fue un periodista de la cadena Ecuavisa sobre estos hechos, él respondió, contestó prácticamente por escrito. Él dio lectura a un comunicado que ya lo tenían escrito, o sea, ya sabían que esto se venía, ¿sí? Y responde en primera instancia así, y luego efectivamente se evidencia este tema en sus trinos de Twitter, sobre todo, ¿no? Además, licenciado, usted había afirmado que se les entregó un banco de preguntas. Entendemos que ellos tuvieron varios días para elaborar sus respuestas. Así es, se le entregó, a ver, exactamente, vamos ya 15 días de la publicación. Esto se le entregó un jueves de hace 15 días, y nosotros recibimos la información un día lunes las primeras horas del día martes, en el cual lo que hicimos fue incluir las respuestas del presidente de la República y levantamos el reportaje a primera hora, ¿sí? Eso es lo que nosotros hicimos, es decir, ellos tuvieron tiempo para conocer y para responder, y si es que no lo hicieron de la debida forma, o sea, ya no es una competencia nuestra. Lo que hicimos, incluso creo que fue un tema de consideración del presidente de la República, porque ¿qué es lo que nosotros hubiésemos podido hacer? Decirle, mira, tenemos que entrevistar al presidente de la República sobre un tema particular, lo hubiéramos tenido al frente, hubiéramos grabado y prácticamente una entrevista entre dos lo hubiéramos esquinado, ¿sí? Y no era nuestro objetivo nuestro objetivo era que conozca exactamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos y que responda con exactitud. Y la respuesta del mandatario, si ustedes ingresan al reportaje, ustedes efectivamente pueden denotar que se trata prácticamente de generalidades. O sea, nos ha respondido con generalidades a un tema extremadamente grave, ¿sí? Porque lo que se está diciendo ahí no es cualquier cosa, es extremadamente grave, y pues esa prácticamente ha sido la tónica del régimen. Ahora volvamos a lo que habíamos dejado pendiente. Santiago Cuesta Caputi, uno de los más polémicos personajes del entorno cercano al presidente Moreno, se hizo más conocido aún en el país por sus declaraciones sumamente fuertes, alejada del estilo, diríamos, caballeroso, incluso bonachón del presidente de la República, cuando solicitaba que las empresas públicas reduzcan en un 10% su personal, dando instrucciones e incluso amenazas y sentencias contra las personas que realicen protestas por este tema, anunciando una lluvia de despidos que irían en forma inmediata a los jueces, recordándonos mucho a las cadenas sabatinas. Entrevistamos en este medio de comunicación a Santiago Cuesta sobre este tema, tenemos que decir una áspera entrevista, y allí Santiago Cuesta expuso mucho de su personalidad, pero también habló de algunos antecedentes importantes como su relación con Paul Manafort, un polémico abogado de Donald Trump, quien se encuentra en problemas legales muy serios por la conexión rusa. Santiago Cuesta reconoció haberse desempeñado a lo largo de su vida como un lobista al estilo norteamericano, estas personas que entretejen acuerdos entre gobierno y privados, y reconoció haber estado con empresarios chinos y el señor Manafort en las primerísimas instancias
de Lenín Moreno, incluso antes de que éste se posesione del poder, pero ya como presidente elegido. Cuéntenos usted qué es lo que sabe de Santiago Cuesta Caputi, cómo se involucró con el régimen de Moreno, cómo ha llegado a este puesto tan trascendente, convirtiéndose al momento en el líder de quienes pretenden concesionar buena parte del sector público ecuatoriano. Porque Santiago Cuesta es una persona extremadamente relacionada al hecho de que el presidente Lenín Moreno sea elegido presidente de la República. Estuvo detrás de su campaña electoral y es posible que haya estado detrás de conseguir fondos especiales que no se conocen y que nunca fueron auditados por el Consejo Nacional Electoral para haber llegado a eso. De otra manera, no se entiende bajo ninguna circunstancia por qué un hombre tan descalificado éticamente se le ha otorgado los poderes extraordinarios para que proceda a procesos de privatización de las empresas públicas. Entonces, la pregunta de todos es ¿cómo es que un descalificado éticamente como Santiago Cuesta está al frente de un tema tan delicado del Ecuador? O sea, lo menos podemos permitir los ecuatorianos, lo que menos podemos permitir es que un hombre de esa calidad, ¿sí?, esté al frente de un proceso tan complicado y que efectivamente puede generar tantos abusos contra el erario público. Y obviamente lo que usted se refiere, lo que ha dicho es claramente así, y justamente en esa línea es la nueva publicación que el portal Periodismo de Investigación aspiro que en las próximas máximos días pueda dar a conocer públicamente. Coméntenos brevemente también su punto de vista sobre otro de los personajes que actúan aparentemente tras bastidores en el gobierno de Lenín Moreno, el señor Eduardo Mangas, quien fue secretario particular del presidente hasta que dio también imprudentes declaraciones en la ciudad de Cuenca que trascendieron, pero entendemos que Eduardo Mangas continúa como uno de los asesores del presidente. No tengo conocimiento de que Mangas esté cercano a Palacio. Entiendo que yo de hecho yo lo veo mucho más afuera en este tema. Nosotros intentamos conversar con él a propósito de esta publicación porque efectivamente él, o sea, dado las condiciones y los temas y la participación de él como hombre cercano al presidente de la República, tratamos de conversar con él. En primera instancia respondió ciertos criterios, pero tengo la impresión personal y espero no equivocarme, de que directamente su participación en Palacio ya no es tan influyente como en su momento pudo haber sido. Ahora, licenciado Zurita, entendemos que están trabajando en próximas entregas. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Hacia dónde nomás apuntan estas nuevas entregas? Las próximas entregas estarán derivadas un poco en profundizar ciertos temas con respecto a lo ya publicado y en descubrir, porque hay nueva información muy importante con respecto a la trama de Paul Manafort, su relación en la trama rusa y la participación de Santiago Cuesta en él. Para finalizar, Cristian, ¿cuál es su conclusión? ¿Realmente ha cambiado el país? Hay muchos aspectos en los que tenemos que señalar lo que sí, incluyendo en términos de libertad de expresión, aunque estamos presenciando el ataque que ustedes tienen, pero en términos de corrupción y sobre todo de ese otro elemento que la protege y la fomenta, inclusive el de la impunidad. ¿Cómo estamos en Ecuador en términos de corrupción e impunidad en el gobierno de Lenín Moreno? A ver, lo que nosotros hemos enfrentado es una condición de distensión, ¿sí? La distensión y polarización que existió con respecto a la persecución de la prensa y la destrucción de los medios efectivamente paró, pero en una condición de distensión. Lo que después de 2 años y medio de gobierno, hemos visto que apenas se deroga una ley de comunicación y no existe un proceso de fomento para la reconstitución de los medios económicamente descalabrados y destruidos por los 10 años anteriores. Pero en temas de corrupción, recordemos que son la misma matriz, es lo que estamos enfrentando, pues, y hay que recordarles que no existe una línea diferenciadora entre lo que es Rafael Correa y Lenín Moreno.
porque al haber participado, ¿sí?, en la misma matriz, les convierte a todos en responsables de lo sucedido desde hace 10 años. Entonces, que yo recuerde, yo fui perseguido, tuve que gastar mucho dinero en mi defensa, luego perdí mi trabajo y luego tuve que buscar en el exterior financiamiento internacional para ver si es que podía hacer algo de periodismo, pero hay personas como el secretario de Comunicación que nunca dejaron de ser empleados públicos y recibieron importantes sueldos, ¿sí?, desde el correísmo y hasta la actualidad. Entonces, vamos aclarando las cosas, sí, no son diferentes, son la misma matriz, no hay una línea que los separa, sí, existe una condición tenue que evidencia que las prácticas corruptas no se han acabado. Quisiéramos, para culminar, Cristian, hacerle escuchar y escuchar conjuntamente con nuestros oyentes parte de las declaraciones que el expresidente Rafael Correa dio hace 2 días desde su refugio en Bélgica. Ojalá el retorno le permita escuchar. Escuchamos estas breves declaraciones de Correa y culminamos con su comentario final. Me ha perseguido a mí, acusándome de corruptos que no lo somos, y el corrupto era él. Con esto, o sea, no solo que el gobierno se cae, o sea, Moreno no es que sale de la presidencia, se va preso, e incluso un miembro de su familia. Hay vehículos comprados para la esposa de Moreno. En la prensa internacional se están poniendo procesos judiciales en los diferentes países, España, en Panamá, en Suiza, donde también se lavó dinero, y se los va a poner en Ecuador, obviamente, pero también debe haber decisiones políticas. Tiene que moverse la asamblea, pero todo está cooptado para proteger a Moreno y su corrupción. Pero el asunto es tan grave, tan indefendible, que no lo van a lograr. Yo les puedo asegurar que Moreno tendrá que salir de la presidencia e irse a la cárcel, porque esto es una monstruosidad que no la van a poder. Declaraciones hechas por el expresidente Rafael Correa en Bélgica. Huelgan los comentarios sobre esto. Queríamos escuchar a Cristian Zurita, pero lamentablemente hemos sufrido un corte en la señal y culminamos con esto las declaraciones del destacado periodista Cristian Zurita, con un amplio historial en importantes medios de comunicación del país. Estuvo en El Expreso, estuvo en El Universo, hoy participa en portales en Internet, fue víctima del correísmo, uno de los periodistas más perseguidos en el país. Hoy recibe agrios comentarios del gobierno de Lenín Moreno por este artículo publicado recientemente en el portal La Fuente, titulado El laberinto offshore del círculo presidencial.